Últimas noticias de Venezuela. Venezuela cambia oro por espejitos. PDVSA a punto de parar. Y conozca qué podría poner fin al régimen definitivamente. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal informativo donde a diario te traemos las noticias más importantes de Venezuela, además de análisis, comentarios y opiniones para que estés completamente informado. De inmediato vamos con las noticias más importantes del día de hoy y es que, señores, se repite la historia. Venezuela en estos momentos está cambiando, haciendo trueques de algo así como espejitos por oro. Y no es precisamente oro lo que se está cambiando, sino en estos momentos es el petróleo venezolano. Sí, amigos, porque es que en estos momentos de aislamiento, en estos momentos en que las sanciones de Estados Unidos están cada vez más fuertes contra el petróleo de Venezuela, contra el crudo de PDVSA, pues muchas empresas se están absteniendo de establecer relaciones comerciales con Venezuela y de recibir el crudo venezolano. Pero sí hay otras empresas, algunas que han sido calificadas como empresas de maletín, otras que realmente no tienen nada que ver con la industria petrolera, pero que están en estos momentos en México recibiendo el petróleo venezolano a cambio prácticamente de baratija. De acuerdo con documentos que fueron divulgados recientemente por ABC, se ha encontrado que el régimen de Nicolás Maduro ha realizado acuerdos comerciales muy poco beneficiosos, además, para el régimen, pero que intentan salir del petróleo casi que de manera desesperada. Se trata específicamente de un acuerdo con la empresa mexicana Grupo Yomadi Logistic y Cargo, con la cual suscribió un contrato en el que se acordó que Venezuela entregaría 5 millones de barriles de petróleo crudo a cambio de una cantidad de litros de gasolina que no fue definida en el primer momento y que, de acuerdo con el documento firmado por la empresa y el régimen de Nicolás Maduro, sería recibido en un plazo que iría del 25 de marzo al 25 de julio. No se establece con claridad cuántos o cuál sería la cantidad de combustible, de gasolina, que entregaría la empresa a Venezuela. Solamente lo que se define es la cantidad del crudo que va a entregar nuestro país. Pero pongamos atención a esto que les voy a contar a continuación, y es que el gobierno de Estados Unidos está haciendo seguimiento a dos transacciones similares a esta, específicamente con dos empresas mexicanas también que se llaman Libre a Bordo y Slayer. Estas dos empresas, que tampoco cuentan con experiencia en el sector petrolero, no saben absolutamente nada de combustible ni de crudo porque no es su sector, no es el sector en el cual trabajan. Sin embargo, a pesar de esto, han decidido adquirir un total de 15 millones de toneladas de crudo. Escuchen bien, 15 millones de toneladas de petróleo, de PDVSA, ¿a cambio de qué? Pues a cambio de 210.000 toneladas de maíz y 1.000 tanques de agua potable. ¿Qué les parece este acuerdo? ¿Les parece que es justo para el patrimonio venezolano? O sea, imagínense, no estamos produciendo petróleo en estos momentos, de acuerdo con lo que han dicho los expertos, o digamos, no se está produciendo la cantidad de petróleo que se debería producir. Tenemos los precios más bajos de la historia y, sin embargo, el gobierno venezolano, el régimen de Nicolás Maduro, sigue enviando petróleo a Cuba y sigue intercambiando el petróleo por agua y maíz. Y a comienzo, amigos, les dijimos, conozca qué es lo que podría acabar definitivamente con el régimen de Nicolás Maduro, y en estos momentos vamos justamente a hablar sobre este tema. Y se trata de lo que venimos conversando hasta ahora, y es la guerra por los precios del petróleo, señores, lo que definitivamente pudiera poner en jaque a Nicolás Maduro y a todos sus secuaces en Venezuela. Y es que de esta manera lo ha calificado el diario Israel Noticias, que en un análisis señala
que se trata de una lucha, de una pugna por los precios del petróleo que en estos momentos están protagonizando las grandes naciones que son, digamos, los pesos pesados en la industria petrolera. Se trata específicamente de Rusia, de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos, los grandes mercados que están pugnando por bajar los precios del crudo. De hecho, están ofreciendo precios de rebaja, precios de descuento, lo que deja el precio de contado del crudo muy bajito. Recuerden, cuando hay muchísima demanda, los precios bajan y eso es lo que está ocurriendo en el mercado petrolero. Es aparentemente una situación de disputa entre los grandes poderes del mundo, involucrado por supuesto Estados Unidos e involucrado Rusia. Es por ello, amigos, que mientras los pesos pesados del petróleo mundial luchan para hacer frente a los efectos y caen en un descenso del 50% en los precios del petróleo, los mayores riesgos son para los países donde el ingreso del petróleo prácticamente es mayoritario, es lo más importante que reciben, y es el caso no solamente de Venezuela, sino también de Libia, de Nigeria, de Brasil, de Angola, de Irán, pero todos sabemos que Venezuela, en la actual coyuntura económica de emergencia internacional, está más golpeada que nunca. De acuerdo con este reporte de prensa que les estoy comentando, antes de la actual guerra de precios del petróleo, PDVSA había estado ofreciendo lo que se denomina el crudo Merey de referencia, con descuentos de entre 16 y 18 dólares por barril a Brent, como una forma de tentar a los compradores a correr el riesgo de romper las sanciones de Estados Unidos. Esto significaba que se estaba ofreciendo un precio realmente bueno, muy competitivo frente a la competencia cercana de Venezuela en este mercado, que es la competencia de México y de Colombia, mientras que aún dejaba algunos ingresos disponibles para el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, amigos, desde que esta pugna por los precios comenzó, Venezuela ha venido en una decadente situación de su mercado petrolero. Lo que se evidencia es que el caos está reinando en estos momentos en el país. Ya Maduro tiene cercada prácticamente todas las fuentes de financiamiento y el régimen está cada día más desesperado. Ya no se trata solamente de ofrecer descuentos increíbles con respecto al petróleo, a los precios del petróleo internacional y de sus principales competidores, sino también prácticamente de regalar el crudo a cambio, como vimos en las noticias anteriores, a cambio de maíz, a cambio de agua potable, un país que además cuenta con reservas hidrológicas muy importantes, está cambiando petróleo por agua. Y esto ocurre en momentos en que la falta de mantenimiento de petróleos de Venezuela cada día es más evidente. Tenemos una industria nacional prácticamente en la quiebra, con sus niveles de producción al mínimo y con precios del petróleo por debajo de los 15 dólares por barril. Esos son precios históricos que dejan a Venezuela en su peor crisis de la historia, al menos de la historia reciente. No tenemos dinero con que subsistir los venezolanos, y esto, de alguna manera, lo positivo es que el régimen cada día se encuentra más acorralado. Lo negativo, lamentablemente, es que el pueblo venezolano es quien sufre las principales consecuencias de esta debacle económica, porque a pesar de la crisis, a pesar del aislamiento social que hace que la gente permanezca en sus casas, la realidad es que el venezolano no cuenta con recursos para abastecerse de comida, abastecerse de alimentos, tiene que salir a la calle a rebuscarse a diario. Esa es la realidad de los venezolanos. También la realidad es que los precios siguen aumentando de manera insospechada en Venezuela. La hiperinflación no desmaya, la hiperinflación no se va de aislamiento social y cada día los precios son más elevados. El precio del dólar se ha disparado, en estos momentos está por las nubes, pasó de unos 88.000 bolívares por dólar a unos 115.000 aproximadamente en menos de una semana. Ha sido impresionante el aumento
del precio del dólar en el mercado negro, lo que de manera directa redunda en los precios de los alimentos, de los servicios y de prácticamente todo en Venezuela. Esto sumado a la escasez de gasolina que impide que los alimentos puedan ser trasladados desde las zonas productivas, las zonas rurales, hacia los centros urbanos, pues imaginemos el caos que en estos momentos tiene que enfrentar la familia venezolana. Largas filas en las estaciones de servicio es lo que se ha evidenciado en los últimos días en Venezuela, y además en una situación que es controlada en estos momentos por la Fuerza Armada Nacional. Es la Fuerza Armada, son los militares, los soldados, quienes deciden quién tiene acceso al combustible y quién no. Esto sigue, amigos, acrecentando la crisis y de alguna manera trae este fantasma terrible nuevamente a los hogares venezolanos, que es el fantasma de la escasez. La escasez de alimentos, que ya lo hemos vivido los venezolanos, no es la primera vez que nos enfrentamos a esta situación. Pudiera verse en los próximos días, lamentablemente, en las principales ciudades de Venezuela. Pero ya, como lo hemos dicho en otras oportunidades, los venezolanos tenemos un máster, un doctorado en sobrevivencia. Hemos sabido sortear en los últimos años toda esta crisis que nos ha sumido en algunos momentos incluso en situaciones desesperadas, y que a muchos ha llevado a huir del país hacia otros países. Y sabemos, amigos, que los venezolanos estamos preparados para esto y para mucho más. Importante en estos momentos que el régimen siga cercándose, siga teniendo cada vez menos fuentes de financiamiento, siga estando acorralado como está en estos momentos, y que esto de alguna manera, como afirman los expertos, pueda llevar finalmente, pueda acabar con la tiranía, como lo ha dicho Estados Unidos. Esta es digamos, el objetivo final que tiene y que ha buscado con todas las medidas que ha anunciado recientemente, y es que Maduro finalmente pueda dejar el poder en Venezuela. Así que, señores, esta puede ser la estocada final al régimen y la razón que acabe definitivamente con Nicolás Maduro y con todo su entorno, y es la debacle de la industria petrolera y de los precios petroleros en el mundo. Pero es que, como ya les comentamos, parecen medidas desesperadas del régimen, que además ya venía ofreciendo el precio del barril de petróleo con descuentos. Ya viene tratando de ofrecer precios de liquidación a los diferentes países, a las diferentes empresas, para que le compren el crudo, para que de alguna manera desoigan las sanciones de Estados Unidos y hagan negocios con Venezuela. Pero como ha reseñado el portal ABC, lo que se acerca en Venezuela es el completo colapso de la industria petrolera. De allí que pasamos a la siguiente noticia que les traemos el día de hoy, y es que PDVSA está a punto de detener su producción, está a punto de parar. Las últimas empresas extranjeras que quedan en Venezuela haciendo negocios y trabajando directamente con Petróleos de Venezuela temen que esta misma semana o la próxima semana la estatal petrolera venezolana se vea obligada a detener sus operaciones, pues ya no cuenta con espacios donde almacenar el crudo. Sabemos que en Venezuela muchas de las instalaciones se han perdido, están inoperativas por falta de mantenimiento, y eso es lo que ha ocurrido en la mayor parte de los tanques, de acuerdo con este informe que presenta el portal ABC, y en el que se detalla que son muy pocas las instalaciones con que cuenta en estos momentos Venezuela para almacenar el petróleo, para almacenar combustible. De allí que se vea obligada a detener la producción, porque los inventarios están al tope. El petróleo no está saliendo, los compradores en estos momentos están muy escasos. Solamente en México se está atreviendo en estos momentos algunas empresas mexicanas a pasar por encima o a desoír estas sanciones de Estados Unidos, que ya han amenazado a más de una empresa
petrolera a más de un país. Ya sabemos las consecuencias que tuvo, por ejemplo, para la petrolera estatal rusa Rosneft o para Repsol en España, el haber desatendido estas sanciones estadounidenses y haber hecho negocios con Venezuela. Esto les reportó millones de dólares en pérdidas en pocas horas. De allí que hayan tomado la decisión de dejar de hacer negocios con PDVSA, de dejar de hacer negocios con Nicolás Maduro. Al menos no lo están haciendo de frente, ya se están buscando otras estrategias para que los nombres de estas grandes compañías no aparezcan reflejados en la documentación que los enlace de alguna manera con Maduro y con Venezuela. De acuerdo con el reporte que hace el portal ABC, la capacidad de almacenamiento que tiene Venezuela es en teoría de unos 65 millones de barriles, pero muchos de los tanques que se usaban en el pasado están inactivos por falta de mantenimiento. De acuerdo con una fuente de este medio de comunicación, una fuente vinculada con el sector petrolero, con negocios en Venezuela, no se están vendiendo los barriles de crudo y no hay dónde almacenarlo, lo que produce paros en las operaciones. En Venezuela hay tanques de almacenamiento en los puertos de exportación de crudo y en las refinerías. Si se llenan todos los tanques en tierra, PDVSA tiene que bajar forzosamente la producción. Otra forma de almacenar es en barcos, en el llamado almacenamiento flotante, o en otros países en el exterior como en Cuba. Sin embargo, la capacidad de almacenamiento en Cuba también es bastante reducida. Esto, señores, es un duro golpe para el chavismo, para el régimen que sabemos ha venido cortando de manera radical sus fuentes de financiamiento. Mejor dicho, Estados Unidos básicamente le ha venido cortando estas fuentes de financiamiento a través de las sanciones. Ya muchos se están absteniendo de comercializar el crudo venezolano. Hasta hace algunos meses eran barcos chinos, barcos iraníes, barcos rusos los que trataban de evadir los controles, salían del radar, apagaban sus aparatos de comunicación para no ser detectados y de acuerdo con lo que se había denunciado desde diferentes medios y sectores, llegaban a los puertos venezolanos para trasladar el crudo o hacían transbordo del crudo en alta mar. Estas fueron denuncias que se hicieron, que se vienen haciendo desde hace muchos meses, porque ya era una práctica que estaba realizando Irán cuando comenzó con las sanciones estadounidenses también, que sus barcos se camuflaban ante los controles del radar para evitar las sanciones, para poder llevar el petróleo a diversos mercados. Rusia era quien facilitaba de alguna manera estas relaciones comerciales de PDVSA con otros países. La estatal petrolera Rosneft tuvo un fuerte impacto, como ya les recordábamos hace unos momentos, cuando recibió sanciones muy duras de Estados Unidos, y de allí que Rusia, que ha sido históricamente uno de los aliados más fuertes y más importantes del chavismo, decidió al menos de frente dejar de relacionarse con PDVSA y creó una nueva empresa que heredó todos estos activos y todas estas relaciones comerciales que mantenía Rosneft. Recordemos que hace muy poco tiempo, hace tal vez 1 o 2 meses atrás, Maduro decretó una emergencia energética en el país. Además, creó una comisión que se encargaría de administrar todos los activos de PDVSA, de tomar decisiones estratégicas para la nación, y en ese momento dijo que PDVSA tenía que producir porque sí, o producimos, fue la frase que los diferentes medios de comunicación resaltaron en ese momento del discurso de Nicolás Maduro. Sin embargo, lo que ha pasado desde ese momento hasta ahora es que ha venido en decadencia aún mayor la industria petrolera venezolana, cada día más impedida de efectuar transacciones comerciales, cada día con menos capacidad de producción y con menos capacidad de refinamiento. De hecho, ha dicho el portal ABC que el país, fíjense, esto es algo que llama la atención de todo el mundo, y que es el país que mayores reservas de crudo tiene en el mundo,
y en estos momentos se ve obligado a la suspensión casi total de sus operaciones petrolíferas y además de sus relaciones comerciales. Además es un país monoproductor. Venezuela prácticamente no produce ninguna otra cosa que no sea petróleo, lo que le ha sumido en una terrible crisis que ya todos conocemos y además padecemos. Varias refinerías como Paraguaná y El Palito en estos momentos se encuentran cerradas. En teoría, el régimen dispone de las instalaciones necesarias para poder refinar 1.3 millones de barriles diarios de crudo, pero solo logra refinar algo más de 100.000 diarios. Imagínense, porque además sabemos que aunque Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, se trata de petróleo pesado, por lo cual amerita mayor inversión y mayor procesamiento, mayor capacidad para poder utilizarlo al final. De allí que la inversión necesaria sea bastante, sea cuantiosa, y en estos momentos lamentablemente Venezuela dejó perder su industria petrolera. Bien amigos, hasta aquí la emisión de noticias del día de hoy. Muchísimas gracias por permanecer junto a nosotros. Agradecemos también los comentarios que día a día nos estás dejando tanto acá en el canal como a través del WhatsApp. Ya sabes que nos encanta conocer tus opiniones, lo que piensas sobre estas noticias y sobre lo que está aconteciendo en estos momentos en Venezuela. Así que no olvides dejar tu comentario acá al final del video. Si aún no lo has hecho, suscríbete ya a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en recibir nuestras informaciones. Hasta una próxima oportunidad.